problemas parten de una visión monetaria de la pobreza. Y los actores de gobierno y del partido de gobierno y gente vinculada a la izquierda te van a decir que no, que es todo lo contrario, que ellos no tienen una visión monetaria de la pobreza, que ellos son conscientes de todas las dificultades que vive la gente de bajos recursos. Pero sabes que lo que define a las personas no es lo que dicen, es lo que hacen. Y ellos dicen eso, pero lo que hacen es darles plata, nada más. Hubo un tema que quedó sin conversarse, no hubo tiempo en la audición del jueves pasado de Grupo Doxa, vinculada a la rendición de cuentas. Recuerdan que ese día se presentó la rendición de cuentas y ahí se hablaba justamente de algunas medidas, particularmente 3 medidas. Una estaba vinculada al tema seguridad, que era aumentar la cantidad de efectivos, contratar 300 nuevos efectivos. El marco de un conflicto que es más grande, porque está el tema de los transporte militar, sí, que no, bla, todo ese tipo de cosas que no viene a cuento en este caso. Pero también se hablaba de aumentar la prestación que es, a ver, algo histórico en Uruguay es la asignación familiar. Bueno, sobre ese concepto, que puede tener otros nombres, se ha decidido aumentar en los segmentos más, digamos, de economía más escasa del país, y se homologa, digamos, a una asignación mínima de 10.000 pesos por niño. Esto que suena en principio plausible, como una solución a lo que se está reclamando hace rato en tiendas del gobierno y de la barra del gobierno, de mejorar la pobreza infantil, yo creo que tiene una visión un poco anémica, porque, digamos, a ver, la entrega de dinero para solucionar problemas sociales no es la única ni la mejor solución muchas veces. A veces el problema, desde que tengo memoria, en el país se solicita una contraprestación de las familias que reciben asistencia del sistema institucional social en el Uruguay. Concretamente el caso de que los escolares, por ejemplo, deben ir a clase, bueno, deben haber ciertos controles de tipo sanitario. En sectores que tienen, por razones hasta económicas y de otro tipo, una mayor vulnerabilidad, pero también una mayor incidencia en cuanto a falta de conductas que tengan que ver con la reinserción social de los niños y de las familias que tienen estos niños, ¿no? Esta solución empezó con la idea de quitar toda contraprestación, o sea, entregar la asignación, vaya o no vaya a la escuela el niño. Esto al fin y al cabo, después de muchas idas y venidas y muchas críticas internas, quedó en algo mucho más reducido. No se habla de, digamos, una rebaja, digamos, que afecta menos a quienes, digamos, incumplen la normativa de enviar a los chicos a la escuela y brindarles cobertura sanitaria. Pero detrás de todo esto, y es lo que quedó
pendiente la semana pasada, creo que hay una visión de asistencialismo que no tiene, a mi juicio, una idea clara de qué se debe solucionar en los casos de la pobreza infantil y la marginalidad social. Porque no se trata solamente de dinero, la marginalidad social o la pobreza infantil. Se trata de un entorno que está complicado desde el punto de vista de inserción laboral, de productividad económica, de producción económica, y esto afecta a un montón de renglones de la actividad social y económica. Y cuando se observa, los sectores más carenciados en el punto económico, está claro que tienen, porque esto es una verdad estadística de puño de toda la vida, tienen los sectores que tienen, digamos, menor nivel económico, son aquellos que tienen en general más familias más numerosas. Superan bastante más el promedio de las el promedio de la familia uruguaya de clase media, ¿no? Yeah. Tiene más hijos. Y entonces la pregunta es que y además en un país, y esto lo quiero decir porque siempre lo he pensado y ahora creo que viene a cuento, en un país donde no está claro nunca cuál es, digamos, la justicia que uno puede encontrar cuando los sectores marginales están teniendo una cobertura absoluta en todos los aspectos que es algo que parece muy plausible, y uno ve que la clase media, cuando entra en situaciones de crisis, no tiene esa red de caída, porque el que pierde el trabajo no puede pagar el FONASA, y no puede pagar el FONASA, y no puede pagar la mutualista, y no es la mutualista de él, sino que es de la familia y de los niños, y no hay cómo financiarse, y además uno por la propia inserción social que tiene, porque ha trabajado, porque tiene capacidad de producción mientras se trabaja, no aplica a los planes de emergencia. Entonces, Claro. no tiene cobertura médica, no tiene nada, porque al perder el trabajo se pierde en 3, 4 meses, en 6 meses, digamos, que es el tiempo del seguro de paro. Si no se logra la reinserción, y sabemos bien que en Uruguay es algo que se penaliza tener una edad, cuanto más grande se es, Sí. más costoso es la reinserción de la gente para trabajar. Bueno, está mucho más desprotegida la clase media, en cualquier caso, que los sectores más marginales. Bueno, esto me parece que es una anotación que quiero hacer, no porque compare una cosa con otra, desde el punto de vista de que no está mal que se le dé cierta cobertura al sector más marginal, sino que me parece, o más vulnerable, sino que me parece interesante anotarlo, porque siempre dejamos de lado a esa gran masa que es la que hace a la economía del país, que tiene que ver con los sectores medios. Claro. Los sectores, a ver, es un lugar común que los sectores con mayores dificultades económicas tienen un montón de prebendas y de subsidios que los sectores de clase media no tienen, de ninguna manera. Claro. Y cuando enfrentan una situación de crisis, hay que ver cómo se enfrenta la tormenta. No hay una malla de contención para la clase media que cuando cae en forma estrepitosa. Y que aún caído en el suelo, en la lona, como no es pobre, no tiene ningún tipo de ayuda. Pero más perverso aún todavía es la ayuda que se le da al pobre, que es una ayuda monetaria que no le soluciona el problema de fondo, que no le soluciona el problema de fondo. Es una aspirina para la fiebre. Y el problema de fondo, ¿sí?, sigue generando temperatura,
y le seguimos dando aspirina al enfermo y no solucionamos el problema. Hay un tema que estaba tocando Heraclio que tiene que ver con la educación y con las prestaciones, ¿no? Que se le daba prestaciones aún no yendo al colegio. El tema es que la educación, en mi sentido, y alguien lo dijo anteriormente, es que es la mejor forma de que la persona pueda superarse, tener una educación mínima, media, para, si vos tenés que defender, tenés que saber leer y escribir. No hace mucho el director del INISA, creo que era, que decía que había gente que tenía revalidado el secundaria y no sabía leer y escribir. O sea que le habían dado un título que no correspondía. Entonces, lo importante es ir y aprender en la escuela. Si no vas y aprendes en la escuela, yo recuerdo, en mi casa, mi madre me mandaba igual estuviera lloviendo. Hoy si está lloviendo, en muchos lugares, yo lo he escuchado de los padres, no, si los maestros dicen que no vaya, no. Eso es la forma de democratizar y de mejorar el talante del país, es la educación. No tengas duda que la educación y el trabajo son las mejores políticas sociales que se pueden emplear. Estos problemas que estamos analizando, que da para seguir hablando, ¿no? Porque ya se nos termina el tiempo. ¿Tenemos columna de Henry hoy? Sí, por eso. No podemos seguir más porque si no, no le dejamos espacio a Freddy, a Henry. Pero sí, Freddy, una cosa importante decir, estos problemas parten de una visión monetaria de la pobreza. Y los actores de gobierno y del partido gobierno y gente vinculada a la izquierda te van a decir que no, que es todo lo contrario, que ellos no tienen una visión monetaria de la pobreza, que ellos son conscientes de todas las dificultades que vive la gente de bajos recursos. Pero sabes que lo que define a las personas no es lo que dicen, es lo que hacen. Y ellos dicen eso, pero lo que hacen es darles plata, nada más. Ya veremos, aquellos que repiten algo que ya se escuchó en el país, cuando empezó todo este tema del asistencialismo, vamos a decir, que empezaron a aumentar la asistencia en dinero a los sectores más carenciados, que la venta de celulares aumenta en lugares en donde este tipo de asistencia ocurre. Y esto que estoy diciendo no es un prejuicio, estoy recogiendo una opinión que nos daban justamente hace años cuando se dio todo esto por la Cámara del sector que vendía celulares, ¿no? Entonces, esto es una verificación que se va a repetir. Entonces, la solución no pasa por el dinero, sino que tiene otras connotaciones.